El viernes 27 de marzo de 2026, un ataque iraní con misiles y drones golpeó la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita. Según informaron la agencia Associated Press y el Wall Street Journal, al menos 10 soldados estadounidenses resultaron heridos en el impacto, 2 de ellos de gravedad. Varios aviones de reabastecimiento fueron dañados mientras permanecían estacionados en tierra. El Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, confirmó el incidente el mismo viernes. No fue un evento aislado, no fue la primera vez, y casi con certeza no será la última. Para entender lo que ocurrió el 27 de marzo, hay que retroceder al amanecer del sábado 28 de febrero de 2026, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva militar conjunta de gran escala contra Irán. La operación fue bautizada como Operación León Rugiente por Israel y Operación Furia Épica por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los ataques alcanzaron instalaciones nucleares, infraestructura militar e importantes figuras del régimen. En esa primera jornada, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, murió junto a su esposa en el bombardeo de su residencia. Fue el inicio de un conflicto que todavía no tiene fin visible. Quédate conmigo. Desde ese 28 de febrero, la dinámica del conflicto ha seguido un patrón claro. Estados Unidos e Israel atacan objetivos en territorio iraní, y el régimen de Teherán, ahora dirigido, de forma provisional, por el Consejo de Liderazgo de la Guardia Revolucionaria, responde con oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra todos los países del Golfo Pérsico que alojan bases militares estadounidenses. La excepción hasta ahora ha sido Omán, que mantiene canales diplomáticos abiertos con ambos lados. La base aérea Prince Sultan, ubicada a aproximadamente 45 km al sur de Riad, en Arabia Saudita, no fue un objetivo nuevo para Irán. Ya el 5 de marzo, el Ministerio de Defensa saudí confirmó que 3 misiles balísticos iraníes habían sido interceptados y destruidos antes de alcanzar la instalación. El 14 de marzo, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció públicamente que había disparado una batería de misiles contra el área de Al-Karsh, donde se encuentra la base, afirmando que la instalación alberga cazas F-35 y F-16 y sirve como depósito de combustible para aviones cisterna. El 17 de marzo, según reportó el Wall Street Journal, 5 aviones cisterna KC-135 fueron dañados mientras permanecían estacionados en tierra. Y el 27 de marzo, otro ataque, esta vez con consecuencias humanas verificadas. Hay algo muy importante que entender aquí. Irán no está atacando a ciegas, está atacando con precisión estratégica, y eso cambia todo el análisis. Entonces, ¿por qué la base Prince Sultan? Para responder esa pregunta, hay que entender qué es esta instalación y qué representa en el tablero militar actual. Prince Sultan Air Base es uno de los complejos militares más significativos de toda la península arábiga. Tiene pistas capaces de recibir prácticamente cualquier aeronave del inventario de la OTAN. Alberga cazas de cuarta y quinta generación, incluyendo F-35 y F-16. Pero lo más importante en el contexto de este conflicto es que allí operan los aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, los KC-135 y KC-46. Sin esos aviones cisterna, el radio de acción efectivo de los cazas estadounidenses en misiones sobre Irán se reduce drásticamente. Una ofensiva aérea sostenida en territorio iraní, a más de 1.000 kilómetros de las bases más cercanas en el Golfo, depende del reabastecimiento en vuelo. Si eliminas esa capacidad logística o la degradas significativamente, complicas la cadena operativa completa. Eso es exactamente lo que Irán está intentando hacer. No necesita destruir portaaviones ni derribar cazas invisibles. Necesita atacar la logística y lo está haciendo con una consistencia que ha obligado a los analistas militares a revisar sus evaluaciones. Desde que comenzó el conflicto, más de 300 soldados estadounidenses han resultado heridos. Según los datos oficiales publicados por el CENTCOM, 13 han fallecido. El primero en Arabia Saudita fue el sargento del ejército estadounidense, John Pennington, herido en un ataque a la base Prince Sultan el 1 de marzo, que falleció días después. Su nombre importa, no es solo una estadística. Hay una pregunta que los analistas militares serios están formulando en privado y que vale la pena plantear aquí con claridad. Arabia Saudita calculó bien el costo de albergar fuerzas estadounidenses en un conflicto de esta magnitud. Arabia Saudita no es parte formal del conflicto. No declaró la guerra. A Irán no envió tropas a territorio iraní. Pero al permitir que la base Prince Sultan funcione como plataforma de operaciones militares estadounidenses contra Irán, Riad se convirtió en objetivo legítimo según la lógica de Teherán. Y los ataques iraníes lo han dejado en claro ataque tras ataque desde el primer día. Esto pone al gobierno saudita en una posición delicada.
Por un lado, la alianza con Washington es el pilar fundamental de la seguridad nacional saudí desde los años 90. Por el otro, cada misil que cae cerca de Riad es un recordatorio para la población saudita de que ese acuerdo tiene un precio. En Riad nadie habla abiertamente de revisar esa alianza, pero las preguntas existen. El 27 de marzo, el CENTCOM emitió un comunicado oficial confirmando el ataque. Las autoridades sauditas no hicieron declaraciones inmediatas sobre si los sistemas de defensa aérea funcionaron o fallaron en interceptar los proyectiles. Lo que sabemos, según fuentes militares estadounidenses citadas por AP, es que al menos un misil y varios drones alcanzaron la instalación, dañaron múltiples aeronaves de reabastecimiento y causaron bajas. Esta secuencia merece atención. En ataques anteriores a la misma base en marzo de 2026, los sistemas de defensa saudíes interceptaron la mayoría de los proyectiles. El 27 de marzo no fue así. ¿Qué cambió? Los analistas barajan varias posibilidades, ninguna descartable. La primera, Irán modificó la trayectoria, el perfil de vuelo o la combinación de misiles y drones para saturar los sistemas de intercepción. Los misiles balísticos y los drones vuelan a velocidades muy diferentes y a altitudes distintas. Usar ambos simultáneamente obliga a los sistemas defensivos a procesar amenazas múltiples en paralelo, lo que aumenta la probabilidad de que alguna pase. La segunda, los sistemas de defensa en la base Prince Sultan pueden haber estado parcialmente degradados por la presión acumulada de semanas de activaciones de alerta. Mantener sistemas como el THAD y los Patriot en estado de alerta permanente durante semanas tiene un costo operativo real en munición, en mantenimiento y en personal. La tercera posibilidad es simplemente que Irán tuvo más suerte táctica en esta ocasión. No todo en la guerra es planificación sofisticada. A veces el caos tiene su propio rol. Lo que está claro es que el resultado del 27 de marzo refuerza una tendencia visible desde hace semanas. Irán mantiene una capacidad ofensiva real y sostenida, incluso bajo la presión militar más intensa que ha enfrentado en décadas. Y a fecha de hoy, 22 de abril de 2026, esa tendencia no ha cambiado. El régimen sigue respondiendo con determinación, mientras el conflicto entra en su segundo mes. Ahora bien, hay otro elemento que no puede ignorarse en este análisis: la diplomacia en paralelo. Mientras los misiles caían sobre la base Prince Sultan el 27 de marzo, reportes desde Washington señalaban la posibilidad de que hubiera conversaciones con Irán en los días siguientes. El presidente Trump había declarado que la operación militar continuaría hasta que se alcanzaran todos los objetivos, pero sin definir públicamente cuáles son esos objetivos con precisión. Ese punto merece una pausa. Si Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica con el objetivo de destruir las instalaciones nucleares iraníes y cambiar el régimen, los ataques continuados de Irán a bases del Golfo sugieren que esos objetivos no se han alcanzado completamente. El régimen no ha colapsado, la Guardia Revolucionaria sigue operativa y Teherán sigue siendo capaz de lanzar misiles balísticos a más de 1000 kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, emitió un llamado público a lo que denominó contención militar para, en sus palabras, evitar cualquier riesgo de accidente nuclear derivado de ataques a instalaciones con material radiactivo. Cuando el organismo nuclear de la ONU pide públicamente que los beligerantes tengan cuidado de no provocar un accidente nuclear, la gravedad del momento queda en evidencia por sí sola. Y mientras eso ocurre, el flujo del petróleo por el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y el 30% del gas natural licuado global, sigue siendo monitoreado con extrema atención. Por ahora el estrecho no ha sido bloqueado formalmente, pero Irán lo ha amenazado repetidamente y tiene la capacidad naval y de misiles para complicar severamente el tránsito de buques. El precio del petróleo Brent se ha mantenido volátil desde el inicio del conflicto, con episodios de fuerte presión alcista cada vez que se reportan nuevos ataques en el Golfo. Los mercados de seguros marítimos, incluyendo los de Lloyd's de Londres, han elevado las primas para buques que navegan por el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo de manera significativa. Hay un ángulo de este conflicto que la mayoría de los análisis no están abordando con la profundidad que merece el papel de Arabia Saudita como actor con intereses propios. Arabia Saudita y la República Islámica de Irán han sido adversarios regionales durante décadas. La rivalidad sunita-chiita, la competencia por influencia en Irak, en Siria, en Yemen, en el Líbano. Todas esas tensiones definen el tejido de sus relaciones. Sin embargo, en 2023, con mediación china, ambos países alcanzaron un acuerdo de normalización diplomática que sorprendió al mundo. Reabrieron embajadas, reanudaron vuelos directos, comenzaron conversaciones sobre proyectos económicos compartidos. Ese proceso de normalización
quedó en suspenso desde el 28 de febrero de 2026. El hecho de que Irán esté atacando directamente una base ubicada en territorio saudita plantea una tensión estructural que Riad no puede ignorar. ¿Cómo mantener simultáneamente la alianza con Washington y la puerta abierta con Teherán? Por ahora, Arabia Saudita no ha respondido militarmente a los ataques iraníes, ha confiado en sus sistemas de defensa, ha confirmado interceptaciones cuando las hubo y ha mantenido un silencio diplomático notable. Ese silencio es una decisión estratégica, no una omisión, porque lo que Arabia Saudita sabe y lo que cualquier análisis serio tiene que reconocer es que cuando este conflicto termine, sea como termine, Irán seguirá siendo su vecino. Sus élites recordarán quién habló y quién cayó, quién atacó y quién se contuvo. Esas memorias moldean décadas de política exterior. Volviendo al 27 de marzo. El ataque del viernes no fue un golpe decisivo, no cambió el balance militar fundamental, pero sumó a una acumulación de presión sobre las fuerzas estadounidenses en la región, que según los datos del propio CENTCOM, va en más de 300 heridos y 13 muertos. Desde el inicio del conflicto, ese ritmo de bajas en operaciones que no son definidas como guerra terrestre convencional genera un debate político interno en Washington que no puede subestimarse. El director de contraterrorismo, Joe Kent, renunció al gobierno Trump en los primeros días del conflicto con la declaración pública de que en su evaluación, Irán no representaba una amenaza inminente para los estadounidenses. Su salida abrió una fisura en la narrativa oficial de unanimidad en torno a la operación. La pregunta que más importa no es si Estados Unidos ganó militarmente la noche del 27 de marzo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse este nivel de intensidad de conflicto antes de que alguna de las partes, por cálculo estratégico o por agotamiento, tome una decisión diferente? Irán ha perdido a su líder supremo, ha visto bombardeadas sus instalaciones nucleares, ha sufrido decenas de ataques contra comandantes militares de alto rango y, sin embargo, sigue lanzando misiles. Eso puede leerse de dos formas completamente distintas. La primera, Irán está más débil de lo que parece, y sus ataques son los estertores de un régimen en colapso lento. La segunda, Irán ha calculado que puede absorber el daño y prolongar el conflicto, hasta que el costo político para Washington se vuelva insostenible. Los dos escenarios son posibles. Un analista honesto tiene que reconocer que no hay certeza sobre cuál es el correcto. Lo que sí es verificable es lo siguiente. A casi 2 meses del inicio del conflicto, el régimen iraní sigue funcionando. La Guardia Revolucionaria sigue operando. Los misiles siguen volando. Las bases estadounidenses en el Golfo siguen siendo atacadas con regularidad. Y en Washington, las conversaciones diplomáticas, aunque inciertas, siguen siendo mencionadas como posibilidad. Eso no es una victoria clara para ningún lado. Es un empate costoso en una guerra que nadie ha definido públicamente cuándo y cómo termina. Quédate conmigo. Hay una última dimensión de esta historia que merece ser mencionada con claridad, porque suele quedar sepultada bajo los datos militares y las cifras de bajas. Los soldados heridos en la base Prince Sultan el 27 de marzo son personas reales. Son hombres y mujeres con familias con historias propias que fueron desplegados en Arabia Saudita como parte de una operación cuyo alcance completo probablemente no conocen. Los 13 que han muerto desde el inicio del conflicto son vidas que no van a volver. Eso no es retórica ni sentimentalismo, es el contenido humano de lo que en los despachos militares se llama bajas aceptables. Lo mismo aplica al lado iraní, donde los ataques estadounidenses e israelíes han causado víctimas que sus familias también lloran. La geopolítica explica los movimientos de los actores, no los hace necesariamente justos o inevitables. Lo que ocurrió el 27 de marzo de 2026 en la base Prince Sultan fue un ataque real confirmado por múltiples fuentes independientes, con consecuencias humanas verificadas y con implicaciones estratégicas que los analistas seguirán evaluando en los próximos días. No es un evento aislado, es el episodio más reciente de un conflicto que comenzó el 28 de febrero y que todavía no tiene fecha ni condición de cierre claramente definidas por ninguna de las partes. La pregunta que queda abierta y que Chrono Capital seguirá analizando con cada nueva información disponible es esta. ¿Cuándo y en qué términos se detiene este ciclo? Estados Unidos dice que seguirá hasta alcanzar sus objetivos. Irán dice que seguirá respondiendo hasta que los ataques cesen. Arabia Saudita absorbe los golpes en silencio mientras protege su posición para el día después. Y el mundo observa los precios del petróleo, los mercados financieros y los comunicados del CENTCOM buscando señales de lo que viene. Si esta información te parece útil para entender lo que está pasando realmente en Oriente Medio, comparte este video con quienes sabes que quieren entender el conflicto más allá de los titulares. Y si tienes preguntas o perspectivas sobre algún punto del análisis, déjalas en los comentarios.
Estamos aquí para construir este análisis juntos con datos, con fuentes y sin especulaciones infundadas. Nos vemos en el próximo análisis en Chrono Capital.